Hermanos universales en el único y real artífice del universo, Dios real. En nombre de Él, les deseo el mejor de los días, en el que por este medio publicaré un capítulo del libro Huírolo, Agente de Dios real en la tierra, deslindando con las creencias de muchas religiones que aceptan a la gloria y al infierno, a los ángeles y a los demonios, creencias vanas, ya que no existe la mínima prueba de que puedan existir estas cosas mencionadas. El propósito de este evento se canaliza en que deben entender que el final de la vida en la tierra y la siguiente etapa de la existencia, según las religiones, serán en dimensiones desconocidas, ya que nadie puede dar testimonio fidedigno de la existencia de un paraíso y un purgatorio. Nadie ha ido y ha regresado para que den constancia que es verdad. En cambio, los ensueños y las pesadillas son reales, mas todos conocemos estas dimensiones, a donde irán a morar los espíritus después de abandonar este laberinto llamado mundo. Con mi corazón compungido de gozo y con el sublime anhelo de que lo que les voy a dar a conocer sea analizado con la mayor de las atenciones, pues mana del conocimiento más alto entre lo alto de los conocimientos. Tómelo con humildad, yo se los ofrezco con todo mi ser. Mensaje universal 8, ensueño y pesadilla. El texto: misterios igual enigmas que no han podido ser resueltos del todo y siguen enajenando en la actualidad a los más connotados investigadores de todos los rubros religiosos. Desde tiempos inmemoriales han buscado por todos los medios descifrar con exactitud su significado y nadie ha logrado conseguirlo. Dentro de los acertijos de la vida, estos estaban reservados para que después de todo el tiempo de la existencia recorrida, sean declarados por Dios real mediante su agente aquí en la tierra como las dos únicas fuentes de vida para el espíritu después de la vida terrenal. Son similar a la gloria y al infierno, que determinan la vida espiritual en algunas de las religiones existentes, con la gran diferencia de que para llegar al ensueño y a la pesadilla no necesitan de deidades ni de líderes terrenales, porque para eso Dios real nos dio el corazón y la mente reforzada de inteligencia, para que nos conduzcamos por libre albedrío hasta el fin de nuestra vida. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho, de bueno o de malo, nos califica para estas dos últimas fuentes de existencia después de la vida con cuerpo. El ensueño y la pesadilla han existido desde que apareció el primero o los primeros humanos. Se han escrito infinidad de libros sobre estos enigmas. Se les ha relacionado con grandes personajes bíblicos. Uno de ellos fue José, vendido como esclavo por sus hermanos, quien descifró el sueño de un faraón y pudo prevenir la hambruna que se avecinaba en Egipto. Abraham, Moisés, David, Salomón, Noé, José, esposo de María, el apóstol Juan y muchos otros personajes de la historia bíblica tuvieron ensueños y también pesadillas. En otros libros considerados sagrados como el Mahabharata, el Corán, el Dhammapada, el Ramayana, el Bhagavad Gita, también dan constancia que sus personajes experimentaron ensueños y pesadillas, que aunque los episodios no tienen asidero de creíbles, no se puede negar que todos conocemos estas dimensiones, que hasta se pueden comparar como paranormales. Los ensueños y las pesadillas se experimentan durante el descanso del cuerpo, dormido, nunca cuando están despiertos, ya que serían visiones, alucinaciones o espejismos.
al salir una parte del espíritu de cualquier vida, de la de otros, de la tuya o de la mía, evade el cuerpo para vivir una experiencia casi igual a como si estuviéramos muertos. Pero esta vez el cuerpo todavía respira, ya que se quedó con una parte de nuestra energía. Mientras que el día de la muerte del cuerpo, toda la energía se va con el espíritu, con nosotros, a vivir experiencias más reales que la del ensueño o de pesadilla, pues contaremos con todo nuestro ser, pero sin cuerpo, el que hemos abandonado para siempre porque ya no nos era útil. Los más centrados pensadores han dicho o escrito que los ensueños y las pesadillas son sucesos premonitorios que están por sucedernos. En otras palabras, es como si estuviéramos en el cuerpo de nuestro yo del futuro. De ahí a cómo se presenten los ensueños o pesadillas, solo es factor de relaciones entre elementos, los que pueden dar muchas claves para poder saber, o por lo menos presentir, qué es lo que nos va a suceder al día siguiente o los venideros. Los entendidos en esto han visto que el cerebro en ningún momento deja de funcionar, incluso cuando uno duerme, y prueba de ello son los ensueños y las pesadillas. Si partimos de esa analogía, la lógica nos lleva a que se sueña por obligación, un deber del organismo, similar a cómo circula la sangre, a cómo vemos, escuchamos, tomamos líquido y todo lo que hace un organismo. Pero notemos la gran diferencia. Primero, que no se tiene ensueños ni pesadillas diarias, como si se toma agua, se respira, se piensa, etc. Y lo más notable es que si los comparamos con las otras funciones del organismo, estas son las dos únicas funciones que viven dos facetas, en cuerpo y en espíritu, simultáneo, ya que el espíritu se separa del cuerpo sin abandonarlo por completo, todavía, hasta el momento de la muerte del cuerpo. Los ensueños y las pesadillas surgen en los humanos de forma natural, no premeditado, simultáneo, cuerpo, espíritu y voluntad, representando más que un significado evidente. Las imágenes que se perciben de diferente índole en un ensueño o pesadilla no es producto individual, sino un conjunto de imágenes reales. No son ningún invento intencional del ser en estado dormido, las mismas que cuentan con un origen remoto y que aún permanecen inaccesibles para su completo entendimiento. Dependiendo del estado mental y emocional del soñante, el significado específico que adopten en un ensueño o pesadilla depende de la interpretación basándose en las circunstancias individuales del episodio. Un ensueño o pesadilla va a perturbar el descanso nocturno o cualquier momento que disponga para descansar. Es como vivir por duplicado, facetas que sirven de compensación y como formas de transmitir a la conciencia reacciones e impulsos espontáneos del inconsciente. Es muy común que los ensueños y las pesadillas no sean solamente experiencias con contenidos desconocidos por el que vive el episodio, sino que sea individual y recordada como herencia de la mente humana para ir conociendo lo que nos espera después de esta parte de la vida. Las tendencias de estas dos fuentes de existencia de la vida con cuerpo se manifiestan como imágenes alucinógenas, portal mágico, e impulsos de orígenes desconocidos que pueden producirse en cualquier circunstancia, época, lugar y hora. Al ser invadido por estos dos enigmas, se vive por duplicado, en simultáneo, espíritu y cuerpo. En otras palabras, se dividen, lo que sería por completo diferente al día de la muerte, ya que nuestro espíritu vivirá sin la compañía de un cuerpo físico. Producto de mis investigaciones,
puedo asegurar que los ensueños y las pesadillas más se experimentan en los primeros años de vida. Y si detallamos un poco, sucede entre los 5 y 15, quizás 18 años. Después las secuencias se van extendiendo. Científicamente está comprobado que toda la vida se sueña. A más años de edad, las secuencias son más alejadas. Y por intuición propia, puedo asegurarles que se muere en el delirio de un ensueño mágico o víctima de una horrorífica pesadilla. Las hipótesis sobre las funciones de los ensueños y las pesadillas se pueden contar por millares. Dentro de ellas existen personas que recuerdan con exactitud lo que soñaron y otras solo que soñaron, pero que no recuerdan nada de qué trató su experiencia. Por otro lado, no existe una sola teoría que defina por qué la necesidad de tener ensueños y de tener pesadillas. Los ensueños se pueden atraer acostándose pensando en algo que quiere soñar. Debe hacerlo hasta que se quede dormido, ya que estaría entrelazando el presente con lo que viene. A las experiencias del ensueño o pesadilla se les puede catalogar como precognitivo o premonitorio, simbólico y hasta diría divino. De entre todos los tipos de ensueños y pesadillas imaginables, con seguridad los premonitorios son los más aceptados por la ciencia, la historia y la tradición. Soñar en un lago, soñar con visitas de amigos o familiares, mejoras en lo laboral, una aventura, un romance, o tener pesadillas con ataques de fieras, con monstruos, terremotos apocalípticos, mordeduras de serpientes, desastres naturales, brujería y otras experiencias inimaginables de horror. Premonitoriamente es un aviso que en cualquier momento lo va a vivir muy parecido en la realidad, tarde o temprano. Otros eruditos en el tema han dicho que se trata de un fenómeno que solo lo experimentan las personas con un grado de sensibilidad muy por encima de otras, que hasta se podría ubicar en el plano de lo paranormal, que se da en personas que pueden predecir el futuro, videntes. Esto no tiene por qué creerse. Mis investigaciones dan luz a que los ensueños y las pesadillas no son exclusividad de algunos, sino que es un don de toda la humanidad. Es más, creo solemnemente que nos muestra fehacientemente parte de lo que nos tocará vivir después de separarnos del cuerpo. También se ha comentado mucho de que los ensueños y las pesadillas nacen de los presentimientos de que algo bueno o malo nos va a ocurrir. Sensación que está latente en cada momento, incluso hasta cuando nos vamos a acostar para dormir. Esa es la razón para que muchos entendidos en la materia hayan manifestado que si se quiere soñar con algo, solo es cuestión de proponerse quedarse dormido pensando en lo que se quiere soñar. No se puede considerar como descabellada la idea, ya que al quedarse dormido, pensando específicamente en algo, ese algo puede tomar parte del ensueño. En otras palabras, podría decir que el ensueño y la pesadilla son la continuación del pensamiento en el momento de quedarse dormido. A los intérpretes de los ensueños y las pesadillas se les puede comparar con los que escriben de signos zodiacales, una sarta de mentirosos que acomodan frases que correlacionen con lo que se les venga en gana escribir. Cada ensueño o pesadilla tiene su propio origen, consecuencias y tiempo de duración. Uno de los elementos en los ensueños es el agua. Ejemplo, si soñó con agua cristalina, ya sea un manantial o un lago, tenga por seguro que tendrá buenas noticias al día siguiente o en los próximos. Pero si soñó con agua turbia, como un río crecido,
laguna de lodo o todo lo que sea agua turbia, créame que lo que le espera no será nada bueno. Les voy a narrar un ensueño y una pesadilla de las innumerables que he tenido. El fin es que capten cuán interesantes son estos enigmas en nuestra existencia. El ensueño. Hará cuestión de 40 años, mientras viví en Piura la Vieja, Piura, Perú, mi lugar de origen, era día domingo, promedio 9 de la mañana. Estaba durmiendo, porque el día anterior había compartido algunos tragos, licor, con algunos amigos de ahí del pueblo. Me había acostado ya de madrugada, y como era domingo, ni siquiera había necesidad de ir a la chacra, en la que nunca faltaba que hacer. Mientras dormía profundamente, me debatía en un ensueño. Clarito veía que un policía llegaba hasta la casa a buscarme. En el ensueño veía que el policía tenía un papel en la mano, donde constaba una denuncia en mi contra. Seguía soñando y vivía lo que más tarde se convertiría en una realidad con mínimos cambios. Pasarían algunos 10 minutos que ya me había despertado. Mientras recordaba muy claro el ensueño que había tenido, la mayor de mis hermanas se acercó hasta donde descansaba para decirme que afuera había un policía preguntando por mí. Entonces le dije que le diga que me espere unos minutos y lo atendería. Cuando ya estuve con el custodio del orden, me dijo que había una denuncia asentada en mi contra en la comisaría de Talandracas y que el comisario lo había enviado por mí y que tenía que acompañarlo en esos momentos. Ni siquiera me sorprendió la visita del custodio. Estaba entrelazando el ensueño con la realidad. Después la denuncia no me importaba. Ni siquiera sabía de qué se trataba y porque el que nada debe, nada teme. Al policía que vestía con el uniforme clásico le dije que me dé unos minutos para cambiarme y que luego lo acompañaría. Así fue. En unos minutos ya estaba encaramado en la moto que conducía el policía. En el camino le decía que me adelante algo. ¿De qué se trataba la denuncia? ¿Que por qué tanto misterio? El agente solo me decía que no sabía nada, que solo lo habían ordenado que me llevara hasta la comisaría. El resto del camino hemos conversado cosas particulares. Conocí al policía, pero no era muy de mi amigabilidad. Al llegar al puesto policial, le pasaron la voz al comisario. Era un sargento. Con él sí éramos un poco amigos, ya que en algunas oportunidades habíamos compartido algunas cervezas. Era aficionado a los gallos. Cuando ya lo tuve al frente, me saludó muy cordialmente y en prima me dijo: oye Ramírez, te he mandado a llamar porque quiero que me hagas un favor de esos que solo hacen los amigos. ¿De qué favor se trata, sargento? Y que no sea de plata, porque estoy más caín que Abel. Riendo dijo: no hombre, ¿cómo crees? Sino que dentro de 2 días viene un jefe de la policía de visita aquí y no sé ni qué regalarle. Y he pensado que como la chacra de tu papá, lo que más sobran son mangos, cocos, paltas y otras frutas. Quiero que me apoyes con unas cuantas. Cuente con eso, sargento. Yo mismo se las traeré y serán frutas seleccionadas. ¿Y qué pasó con la denuncia en mi contra? Le pregunté al sargento. ¿Qué denuncia?, dijo él. No sé, afirmé. El policía que me ha ido a buscar hasta la casa dijo que tenía una denuncia. Sonrió y dijo: no le hagas caso. Seguro te dijo así por temor a que no quieras venir de inmediato. Le di la orden que te traiga a como dé el lugar. Entonces métalo preso por mentiroso. Usted sabe que con solo decirme que usted quería hablar conmigo, hubiera venido. Otra vez rió el comisario y nos despedimos, quedando que al día siguiente estaría allí con el regalo para su jefe de la policía, que lo visitaría en breve. El ensueño tuvo muchas coincidencias con lo que me sucedió después. Lo único que no fue real es la denuncia, pero que me fueron a buscar, que me llevó un policía en moto hasta una comisaría, y lo más elocuente es que el ensueño empezó a desenvolverse a solo minutos de haberlo tenido. De haber existido la denuncia, el ensueño se pudo haber convertido en pesadilla. La pesadilla.
experiencia vivida por este su humilde servidor hará cuestión de 13 años estando en Lima. Por esos días me había dado por entero al estudio de la Biblia. Resulta que en uno de esos días que me sentía tierno por las enseñanzas que brinda el libro considerado sagrado, tuve una de las experiencias más aterradoras que haya vivido espiritualmente. Mientras dormía, entré en una profunda sensación de dejadez, como flojera para despertarme. Por los más esfuerzos que hacía para abrir los ojos y poder despertar, no podía. No existía posibilidad alguna. Estaba dominado por una fuerza superior a mi yo dormido. Éxtasis que hacía me sienta ensimismado, retraído y confuso, hasta cuando estaba a punto de lograr despertarme, y fue en esos instantes en que me quedé mirando hacia un extremo de la tierra y esta se venía desgastando, hundiendo, todo estaba quedando vacío. A la distancia solo se podía observar un abismo color azul intenso. En la política pesadilla que vivía, seguía viendo cómo se seguía hundiendo la tierra. Lo raro es que ni siquiera sentía un terremoto, no temblaba la tierra por algún lado, solo iba desapareciendo sin dejar absolutamente nada tras ella. Como vi que cada vez se acercaba más hacia mí la línea de hundimiento, empecé a correr, a ganar campo y no tenga que hundirme, como todo lo que venía desapareciendo con el enternecedor fenómeno. Corre y corre sin desmayar. De vez en cuando volvía la vista atrás para ver si ya había parado de hundirse la tierra. Nada. Seguía, y por lo más que corría, la ventaja cada vez se acortaba. Sentía como que el objetivo del abismo era alcanzarme y devorarme, porque sabía que era un ser predestinado al servicio del verdadero artífice de la creación. Cuando ya no daba para más, cuando los calambres de las piernas no me permitían seguir corriendo, me detuve para observar el panorama desolador que estaba quedando tras la desaparición de la tierra. Y como vi que era un infinito inexplicable, volteé para seguir corriendo, y es ahí donde vi que del otro extremo también se venía desgastando todo. Me llené de pánico. Ya no tenía sentido que siga corriendo. Solo esperar que desaparezca en el momento que se encuentra en las líneas de hundimiento. Mientras esperaba, y como era creyente de Jehová y de Jesús, me puse a rogarles que me libren, a los santos y a todo lo que podía encomendarme. Y al ver que ya no quedaba nada de la tierra, cerré los ojos para no ver cómo iba a desaparecer. Pero en la realidad lo sabría, porque ahí terminaba el episodio que nunca olvidaré. Desperté sudando, con mucha sed y la garganta reseca, igual como si de verdad hubiera vivido la enternecedora experiencia junto con el cuerpo. ¿Qué significado pueden tener las experiencias compartidas? No lo sé. Lo que sí sé es que los ensueños y las pesadillas son dos partes muy importantes de la existencia del género humano. Como investigador del propósito de la vida, he llegado a concluir que los ensueños y las pesadillas son los caminos a seguir después de la muerte terrenal. Caminos que la humanidad desvió desde un principio de la creación. Tradiciones y mitos fueron fortaleciendo deidades llamados dioses, y con el tiempo dueños de los destinos de la humanidad que vive cautiva en ese pasado. Dios real no pudo habernos dado la vida sin que sepamos a dónde vamos a ir después de dejar el cuerpo. Cuando algunos creen que a los ensueños y a las pesadillas no hay que darles mucha importancia porque son sucesos espirituales y que no causan ningún efecto en la vida real, pueden estar equivocados. Si aceptamos que son las dos únicas facetas en la vida humana que se viven por duplicado, en cuerpo y espíritu, entonces también debemos aceptar que así como vivimos con el cuerpo y el espíritu en esta parte de la vida, también podemos vivir solo con el espíritu después de dejar el cuerpo. En sueño para los buenos
y pesadillas para los indeseables. Por otro lado, es la única y última esperanza que nos queda donde forjar nuestro fin. Aquí queda demostrado que las religiones existentes están divididas, y aunque centren su ideal en un solo creador, no lo hay. Los que existen abarcan solo parte de algunos continentes de la Tierra. Entre ellos se disputan la soberanía, se declaran guerras, abandonan a los débiles, se inventan ceremonias, se hacen adorar, intentan acercarse al lado de un Dios, pero no son el camino correcto a seguir. Lo que normalmente se llama gloria en las religiones es el ensueño, en la otra vida, donde para llegar ahí tiene que dejarse llevar por lo que su corazón le ordene. El corazón es el eje en el que se forjan los dos caminos finales de la existencia humana. En el ensueño final va a encontrar las respuestas que no se pueden encontrar en la vida con cuerpo, como que si hay resurrección, reencarnación, transmigración de almas. Respuestas a que si existen ángeles, diablos, si en verdad un hombre con solo levantar un báculo, vara de madera, logró que un mar se parte en dos, si hubo diluvio que desapareció todo y después volvió a poblarse la tierra con solo una familia que se salvó en un arca, si en verdad existieron personas que escucharon voces de alguien que no veían, y hasta encontrará su razón misma de la existencia. Lo que normalmente se llama infierno en las religiones es la pesadilla, en la otra vida, donde para llegar ahí no necesita de mucho, solo dejarse llevar por los malos impulsos, por no creer en el que le permite vivir. Ahí va a encontrar las respuestas a si en verdad existe o no un Dios real universal. Ahí va a maldecir el no haber tomado en cuenta cuando un agente de Dios real en la tierra le escribió con el corazón, con la verdad, con mucho amor, fe y esperanza. Cuando sean atormentados por las más terroríficas pesadillas, van a ansiar regresar y empezar de nuevo para reencauzar su vida y al final gozar de los ensueños. Pero será demasiado tarde, ya no hay regreso. Solo Dios les está mostrando el camino por el que puedan decidir ahora con cuerpo y no cuando ya solo sean espíritu. ¿Por qué nunca se ha planteado al ensueño y a la pesadilla como los únicos y últimos caminos a la otra vida? Me atrevería a decir que es porque para llegar ahí no necesita de líderes religiosos, sino de un buen corazón y nada más. Nadie vivirá sin trabajar como lo hacen los más falsos vividores, papas, sacerdotes, pastores, más guías de otras corrientes religiosas. Desde un principio más se ha utilizado a los dioses como fuentes de ingresos económicos para los más faites que como correctos caminos de vida. En gran parte el engaño y la idolatría están facilitando la vida apoteósica de los más grandes pecadores, de los que hablan de dioses, pero que ni ellos lo creen. La humanidad está siendo estafada por las religiones, con diezmos, tributos, regalías, limosnas, ofrendas y más nombres que le ponen a las formas de quitarles el fruto de sus esfuerzos. Dios real, único de la creación, no nos dio la vida para cobrarnos el estar cerca de Él. Estar cerca de Él es gratis. No debemos pagar ni un milésimo de nada, porque a Dios real lo tenemos a nuestro alcance, a costo cero. Está en nosotros. Él es luz, claridad y energía. No es un Dios real interesado. Él es dueño de todo lo que existe en el vasto universo. No tendría sentido que necesite un céntimo de nada, ni que lo estemos adorando. Solo seamos buenos y creer que Él está todo el tiempo con nosotros, porque somos parte de Él.
que nos ilumina y vigila con su espíritu por medio de la claridad. Escribirles de ensueños y pesadillas no habría cuándo terminar. Son muchas las teorías que se tejen de estos dos misterios. Ignoran su verdadera significancia. Son innumerables y datan desde los albores de la existencia humana. Los más grandes pensadores, los más centrados escritores, filósofos, religiosos, videntes, intérpretes e investigadores en general han argumentado sobre los ensueños y las pesadillas millones de formas. ¿Pero han acertado? No, ninguno, nadie. Todos han dejado como constancia que se trata de avisos anticipados de lo que no va a suceder en el futuro. Otros creen que es una obligación del organismo experimentar estas dos facetas y muchas hipótesis más sobre el enigma de los ensueños y las pesadillas. Si los ensueños y las pesadillas no tendrían un fin específico, no tendría mucho sentido el que las personas los vivieran. El ideal Wirolo es que Dios real nos dio la vida con todo lo necesario para nuestra estadía aquí en la tierra. Y también nos muestra claramente el camino a seguir después de desprendernos del cuerpo. Esos únicos caminos son el ensueño en vez de gloria y la pesadilla en lugar de infierno. Nuestro Creador nos dotó de inteligencia para que lo entendamos así. Pero no faltaron desde un principio malos hermanos que crearon religiones a su conveniencia, las que vienen proliferando alrededor del mundo, logrando desconcierto, desconformidad, inestabilidad, divisionismo y desaciertos. Los más sublimes ensueños que haya tenido en alguna oportunidad lo pueden situar en la verdad misma de por qué existen. Los ensueños ni las pesadillas pueden morir con el espíritu, mas son el reposo del espíritu de los buenos y para los otros el tormento espiritual por siempre. Estas dos facetas puramente espirituales son de importancia tremenda en el desenlace de cada vida y más cuando se cree que se muere plácidamente gozando de un celestial ensueño o en el devaneo de una abominable pesadilla. El universo espiritual donde se desenvuelve la existencia de los espíritus se llama ensueño y pesadilla. Limbo. Es muy parecido a cómo vivimos ahora con cuerpo. Unos son felices porque son buenos y otros no lo son porque se desviaron del camino correcto de vida. Una de las diferencias más notables son que en el mundo mágico de los ensueños encontrará respuestas de lo que por ahora no nos está permitido conocer todavía. Experimentarán un reencuentro con las personas que más han querido en esta parte de la vida y lo más importante, conocerán al único Dios real, al único creador de la existencia y único dador de luz, claridad y energía. Para los que no hicieron las cosas del agrado del que nos dio la vida y nos ama mucho, su destino final es muy catastrófico. La luz, la claridad y la energía de Dios real ya no será más con ellos. Vivirán ignorantes de todo acontecimiento, no conocerán a Dios real y como compañeros tendrán a los otros que se perdieron por obrar mal. Wirolo. Si Dios real nos dio la vida, también nos dio a saber nuestro final. ¿Por qué no lo investigamos cada uno por su lado? Filmen sus ensueños y encontrarán que esbozan maravillosas sonrisas que despierto no lo lograrían por los más intentos que hagan. Igual en las pesadillas, pueden ver su rostro con muecas horribles que despiertos tampoco lo lograrían reflejar tal fiereza o miedo. Es real que piensen que no es cierto, y eso se debe a que es nuevo y nadie se lo ha dicho ni hecho ver. Pero en realidad más se debe a que son víctimas de engaño, practicantes de creencias vanas, seguidores de deidades inexistentes y cautivos de su propia fe.
El fin de los ensueños es mostrarnos que se puede seguir viviendo sin necesidad del cuerpo, que en la otra vida no se necesita de alimentos ni ropa, pues no tendremos nada que cubrir ni alimentar. Y a diferencia de lo que la Biblia especifica, que en la gloria no habrá parentesco, que todos serán como ángeles al servicio de su Dios. Lo que quiere decir es que los familiares que ya murieron se perdieron para siempre, porque jamás se encontrarán en ninguna otra parte, ni en la gloria ni en el infierno. En cambio, en los ensueños y las pesadillas sí se volverán a encontrar y vivirán como en esta vida, tan real como que ya conocen estas experiencias extrasensoriales, solo que sin cuerpo. Los buenos compartirán la parte de la vida más exquisita, juntos al lado de Dios real, en sueños, y los malos compartirán la parte de la vida más sufrida, pesadillas, sin conocer al que les dio la existencia y condenados por siempre a pagar sus faltas cometidas en su vida con cuerpo. Otra razón muy poderosa que diferencia al Dios real de los ensueños y las pesadillas de los otros dioses es que el auténtico e indescriptible no busca ser adorado. Es innecesario. Él solo quiere que lo honremos con nuestros hechos, con nuestro comportamiento y demostrándole que vivimos agradecidos por todas las bondades que nos brinda para nuestro peculio. En la Biblia dice que los demonios como prioridad buscan ser adorados, pero en la actualidad se adoran muchas deidades en todas las corrientes religiosas del planeta. Si Dios real es supremo, es único y su poder es infinito, ¿qué sentido tendría que busque ser adorado? O que nos estemos golpeando el pecho diciéndole Señor, Señor, Señor. Como agente de Dios real en la tierra, creo que mi lugar de origen es el planeta y mi capital ustedes, la humanidad, a quien me debo por orden suprema universal. Me ha sido conferido el honor para invitarlos a que conozcan los dos últimos caminos a seguir después de la vida terrenal, los ensueños y las pesadillas, la única forma de que puedan captar su real significado, el desprendiéndose de toda creencia inefectiva, aborrecer cualquier deidad, dejar de creer en los dioses conocidos, que solo son teorías basadas en supuestos, y en adelante proponerse vencer el sufrimiento con la libertad y lograr vivir plenamente felices en esta y la vida que sigue, la que con seguridad es más importante que esta. El mundo de los ensueños como el de las pesadillas no tiene fin. Todas las acciones, movimientos, hechos y todo lo demás se desenvuelven en un ambiente cósmico, espiritual, sin nada físico, pero real. Es similar a una vida virtual, como que no existieras, pero existes. Quizás todo esto les parezca confuso y sin duda se debe a que jamás les han hecho ver la inigualable importancia que tienen los ensueños y las pesadillas en el desenlace de cada vida. Mas todo lo contrario, les han hecho ver que suceden porque el organismo necesita de estas experiencias, porque el destino se anticipa a lo que el futuro nos depare, porque traen buena o mala suerte y aún sin número de pensamientos e ideas, sin acertar que Dios real nos creó estas dos fuentes en nuestro sistema humano para que sepamos a dónde vamos a llegar después de abandonar el cuerpo. Adicional, ¿tenían conocimiento que los animales también experimentan en sueños y pesadillas? Investigue videos de animales soñando o realizando movimientos en extremo extraños mientras duermen. Ladran, producen gemidos lánguidos, otros gemidos aterradores, movimientos con las extremidades como si estuvieran corriendo o peleando. Los niños que tienen mascotas, incluso personas adultas que conviven muy cerca con animales, habrán notado algunas de estas cosas extrañas. Se debe entender que todo ser que tenga vida experimenta estas sensaciones. Aves, peces, fieras, reptiles, todo animal grande o pequeño que tenga vida
también seguirá existiendo en espíritu. No importa la suerte que haya tenido mientras vivieron con cuerpo. Nota: las cifras y fechas dadas a conocer en este video no correlacionan con las que están escritas en la obra. Se debe a que el libro ya va a cumplir 3 años de publicado y aquí solo se ha leído el texto de un capítulo. Así es, hermanos universales, de cómo mediante capítulos del libro del futuro o de vida, Guiro, lo agente de Dios real en la tierra, iré dilucidando lo que las futuras generaciones deben surcar como una vida práctica para que todos unidos logren ser libres, felices, sí mismos y por fin desterrar las religiones, que es lo más nocivo que afronta la humanidad. Hasta una próxima oportunidad y que sea la energía de Dios real la que fluya en la vida de todos los hermanos de la tierra y así poder enrumbar por el camino correcto que nuestro único y real creador del universo nos viene mostrando.